13 cosas escalofriantes y curiosidades de la vida de Gonzalo Guerrero y cómo fue su horrible muerte. Conocido como el Guerrero entre los mayas, Gonzalo Guerrero es uno de los personajes históricos más sorprendentes y recordados de la historia de México. Era un español que se convirtió en uno de los primeros en desembarcar en lo que hoy conocemos como México durante la conquista española. Pero su historia no termina ahí. Después de ser capturado por los mayas, Gonzalo no solo sobrevivió, sino que también se integró completamente a esta cultura, adoptando sus costumbres, creencias y hasta su lucha en la guerra. En este video te contaremos la historia de Gonzalo Guerrero, el español que se convirtió en uno de los primeros criollos de América, sus datos más curiosos e interesantes, lo que se ha descubierto sobre su vida y su legado, y las consecuencias que dejó su decisión de vivir como un maya. Número 1. Nació en la península ibérica en el siglo XVI. Gonzalo Guerrero nació en la península ibérica, probablemente en Palos de la Frontera, Huelva, Andalucía, España, alrededor de 1470. Durante ese tiempo, España estaba sumergido en un periodo de grandes cambios y transformaciones. La economía estaba basada en la agricultura y la ganadería, pero la navegación y el comercio marítimo era lo que realmente estaba en auge. La Iglesia Católica tenía una gran influencia en la sociedad y el poder político, y los reyes católicos, Isabel y Fernando, estaban unificando los reinos de Castilla y Aragón. La época fue marcada por la búsqueda de nuevos territorios y riquezas a través de las expediciones a tierras del oeste, lo que llevó a la conquista y colonización de varios puntos en América. Esta exploración y colonización de América por parte de los europeos generó un intercambio cultural y económico sin precedentes en la historia, siendo el punto de partida donde la vida de Gonzalo Guerrero cambiaría para siempre. Número 2. Se hizo marinero y se unió a una expedición española a las Américas. Allá por 1510, Gonzalo Guerrero se unió a una expedición española comandada por Diego de Nicuesa hacia las Américas. Esta expedición, como muchas otras, partió en un contexto de luchas por el poder entre los españoles y rivalidades por los límites de las gobernaciones y tierras fértiles. Esta travesía se vio inmersa en un ambiente de abusos y crímenes contra los nativos y conflictos internos entre las autoridades locales españolas. Número 3. Participó en la conquista de la península de Yucatán. Partiendo desde el Darién en 1511, la tripulación se adentró en un mar desconocido, pero lo que nadie esperaba era que pronto serían víctimas de una tormenta espeluznante. Mientras navegaban durante 3 días, peces voladores saltaron sobre la cubierta de la nave, anunciando un mal presagio que dejó a todos en vilo. El tercer día, la tempestad alcanzó su máximo esplendor y la nave naufragó. Solo unos pocos sobrevivientes, incluyendo a Gonzalo Guerrero, lograron llegar a la costa de Yucatán, pero pronto se darían cuenta que la peor parte aún estaba por llegar. Al llegar a la costa, los sobrevivientes del naufragio fueron recibidos por los cocomes, una tribu nativa de la región, los cuales dieron rienda suelta a su ira y venganza contra los españoles. Gonzalo y algunos otros sobrevivientes fueron capturados y encarcelados, mientras que otros fueron asesinados de manera brutal. Número 4. Fue capturado por los mayas y esclavizado en la isla de Cozumel. El destino de Gonzalo Guerrero no fue nada fácil después del naufragio. Ahí fue asignado a un sacerdote llamado Teojón, quien lo usó como esclavo para hacer los trabajos más duros y aburridos, como cargar leña, agua y pescado, cavar los maizales y hacer cualquier otra tarea que se le ordenara. La vida de Gonzalo como esclavo fue una constante lucha por sobrevivir, trabajando incansablemente bajo el sol y sufriendo la extenuación física y mental. Él estaba tan sujeto y obedecía con tanta humildad que incluso interrumpía su comida si se le ordenaba algo. La humillación y el dolor deben haber sido insoportables, y es fácil imaginar el sufrimiento que sintió Gonzalo al ser privado de su libertad y condenado a vivir como un esclavo en un lugar extraño y ajeno. Número 5. Se adaptó a la cultura maya y se convirtió en un líder entre ellos. El destino de nuestro protagonista después del naufragio fue una pesadilla sin fin. Capturado por los cocomes, fue entregado como esclavo a los tutulchiúes, una tribu enemiga, donde fue asignado a un sacerdote llamado Teojón. Ahí, Gonzalo fue condenado a una vida de dolor y humillación, trabajando incansablemente en las tareas más arduas y aburridas, cargando leña, agua, pescado, cavando los maizales y cualquier otra tarea que se le ordenara. Gonzalo luchaba por sobrevivir bajo el sol abrasador y su vida como esclavo era una constante batalla contra la extenuación física y mental.
Él obedecía con humildad y hasta interrumpía su comida si se le ordenaba algo, lo que muestra la profundidad de su sujeción. La humillación y el dolor eran insoportables, y es fácil imaginar el sufrimiento que sintió Gonzalo al ser privado de su libertad y condenado a vivir como un esclavo en un lugar extraño y ajeno. A pesar de su situación, no se rindió y logró participar en batallas de los mayas, siendo observadas sus dotes en el campo de guerra. Esto llamó la atención de sus captores, quienes al final lo liberaron y pusieron a su disposición grupos para que pudiera entrenarlos. Eventualmente la milicia a cargo de Gonzalo Guerrero mejoró tanto en el campo de batalla, ganando diversos combates, que logró ganarse el respeto de sus captores y, con el tiempo, se convirtió en un líder entre ellos, siendo considerado como un consejero de guerra. Se transculturizó completamente, dejándose hacerse mutilaciones y tatuajes rituales que incluían cortarse la nariz, orejas, labios y lengua, así como también tatuarse y hacer incisiones en la piel para insertar objetos de metal. Estas mutilaciones eran consideradas una forma de demostrar valentía y desprecio al dolor, y se creía que podían otorgar poder y protección a los guerreros de más alto rango. Número 6. Se casó con una mujer maya y tuvo hijos con ella. Su asimilación e integración en la cultura maya fue tan grande que llegó a casarse con la princesa Sasilhá, también conocida como Yaxchilhán. Se dice que su asimilación e integración en la cultura maya fue tan profunda que permitió que su hija primogénita fuera sacrificada en la cima Chichén Itzá como ofrenda para acabar con una plaga de langostas. Los hijos de Gonzalo Guerrero eran considerados hijos de sangre noble y se les daba un trato especial en la sociedad maya. Como parte de su integración total en la cultura maya, Gonzalo también permitió que sus hijos fueran sometidos a los horrendos rituales de mutilación tradicionales de los guerreros maya, los que demostraron su desprecio al dolor y la muerte. Número 7. Luchó como guerrero maya en conflictos contra los españoles. Guerrero decidió permanecer en Yucatán y luchar contra los conquistadores españoles. Rechazó las ofertas de regresar con varias expediciones españolas y apoyó a los mayas en sus batallas para expulsar a Juan de Grijalva en 1517, a Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y a Hernán Cortés en 1518. Durante los años siguientes, luchó con las armadas entrenadas por él, especialmente cuando Francisco de Montejo llegó a Yucatán en mayo de 1527 con 380 soldados en 4 navíos, donde se desató una sangrienta batalla. Combatió contra los Montejo, padre e hijo, y su capitán Dávila en el sitio de Champotón, enseñando a sus guerreros cómo enfrentar a los extranjeros y proteger su territorio. En julio de 1531, el capitán Dávila partió con una fuerza hacia Chetumal en busca de Guerrero y las supuestas minas de oro, pero encontraron un lugar abandonado y los mayas prisioneros lo engañaron diciendo que Gonzalo había muerto de una forma natural. Número 8. Tuvo un papel importante en la resistencia contra la conquista española. Según la carta del gobernador de Honduras, Andrés de Cereceda, fechada el 14 de agosto de 1536, Gonzalo Guerrero, también conocido como Gonzalo Arosa, luchó contra los conquistadores españoles durante más de 20 años. Fue labrado y vestido como un indio y se dice que destruyó en batalla al adelantado Montejo. Número 9. Murió en el campo de batalla. Durante su última batalla en 1536, Gonzalo Guerrero luchó contra las tropas del capitán Lorenzo de Godoy junto a Sicumba como cacique Tolupán de Ticamaya en Honduras. En medio de la intensa batalla, una flecha de ballesta lo atravesó con tal fuerza que se clavó en su ombligo y le atravesó hasta el costado, causándole una muerte lenta y dolorosa. Sus hombres lo sacaron del campo de batalla y lo escondieron detrás de unas palmeras, donde Gonzalo les pidió que cuidaran de sus hijos y a más de 1 millar de hombres que siguieran luchando. Durante la noche, algunos de sus hombres rescataron su cuerpo y, como una despedida final, lo lanzaron al río Ulúa para que la corriente lo llevara hasta el océano, lugar de donde había llegado. Número 10. Fue considerado héroe por los mayas y traidor por los españoles. Fue visto como un héroe para los mayas, quienes lo adoptaron y lo aceptaron como uno de los suyos, con los cuales Guerrero demostró su lealtad y valentía en las luchas contra los conquistadores españoles. Por otro lado, los españoles lo ven como un traidor, un hombre que renunció a su propia raza y se unió al enemigo. Para ellos, Guerrero era un hombre desleal que se negó a regresar con las expediciones españolas y que, en cambio, ayudó a los mayas a defender su territorio y a expulsar a los conquistadores. Incluso después de su muerte, Gonzalo Guerrero seguía siendo un personaje controvertido, con algunos españoles afirmando haberlo visto tatuado y vestido como un indio, pero con barba. Número 11. Ha sido retratado en muchas obras de arte y literatura, incluyendo un libro de poemas. El legado de Gonzalo Guerrero se extiende más allá de su tiempo y lugar.
convirtiéndose en un personaje recurrente en la historia y la cultura popular. Su historia ha sido retratada en pinturas, esculturas, libros de poemas y otros medios, capturando su valentía, lealtad y trágico final. Un ejemplo es la estrofa del himno nacional de Quintana Roo, en homenaje a este personaje. Esta tierra que mira al oriente cuna fue del primer mestizaje que nació del amor sin ultraje de Gonzalo Guerrero y Saacil. Número 12. Es considerado el padre del mestizaje. Gonzalo Guerrero rompió barreras y fusionó dos culturas en una sola. Durante siglos, fue visto como un traidor por los españoles debido a su decisión de abandonar la fe católica y abrazar la cultura maya. Esto según Jerónimo Aguilar, debido a que Gonzalo Guerrero había caído en la tentación de tomar mujer, formar una familia, mezclar su sangre con la de sus captores, haciendo que poco a poco abrazara la cultura y los dioses paganos de su nueva familia. Pero con el tiempo, su historia ha sido reinterpretada y ha sido visto como un héroe por los mexicanos, simbolizando la lucha contra la opresión colonial y la fusión de dos culturas opuestas. Número 13. Su espíritu aún habita en la isla de Cozumel y protege a sus descendientes. Se dice que aún habita en la isla de Cozumel en forma de un espíritu protector. Según la leyenda, su espíritu no descansa y sigue cuidando de sus descendientes, quienes habitan la isla desde hace siglos. La gente dice que aún se pueden escuchar sus tenebrosos gritos y voces en la noche, y que su presencia se siente en la brisa y en la lluvia. Es su espíritu el guardián de la isla y que protege a su gente de los peligros externos, incluyendo a los invasores y a los elementos de la naturaleza. También se dice que su espíritu actúa como guía para aquellos que buscan su sabiduría y su protección, sobre todo extranjeros, así como en su momento lo fue Guerrero.